El próximo martes 5 de noviembre serán las elecciones presidenciales en donde Estados Unidos define quién va a ser el próximo presidente, Donald Trump o por el otro lado Kamala Harris. Vamos a tomar contacto en esta oportunidad con un politólogo y periodista también, a ver si José de Bastos si está en línea ya con nosotros. Querido José, ¿cómo estás vos? Buenos días, no sé si me estás escuchando, viendo. El placer de saludarte, Alejandra, desde aquí, desde Canal C, desde Córdoba. Sí, buenos días, Alejandra, y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, José, a nosotros nos llega que los republicanos, que los demócratas, que la alineación o afinidad con el gobierno de Javier Milei en el contexto mundial, ¿a quién va a beneficiar? Esta mañana muy temprano leí una encuesta que el 37% de los rusos considera que sería favorable para ellos que gane Donald Trump, para el otro 5% que gane Kamala y para el resto directamente no influenciaría en nada, para al menos para los rusos. Pero bueno, es la elección del norte y es la elección que va a determinar seguramente muchas de las políticas a seguir a partir de quién llega a la presidencia, a la Casa Blanca. Sí, y creo que en el caso en general de América Latina no habrá tanta diferencia, ¿no? En cuanto a la política exterior. Creo que sobre todo en el tema de migración podría haber una diferencia importante en el manejo de Kamala Harris, un poco más abierta a la migración que Donald Trump. Sí creo que por un poco la visión y por lo que han mostrado incluso personalmente, hay una afinidad entre los republicanos, entre Donald Trump y el actual gobierno argentino, pero que eso se traduzca en políticas muy distintas de las que tomaría un gobierno demócrata, pues creo que no habría tanta diferencia, ¿no? Y en el impacto en cuanto a los latinos, que fue, ya recuerdo, en la elección anterior también, incluso cuando Obama fue candidato a presidente y después su presidencia en sí. ¿Qué va a pasar? Porque muchos dicen, son los propios latinos que están en Estados Unidos que ya no quieren más latinos allí. ¿Es cierto eso? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Bueno, los latinos aquí somos 40 millones de personas, ¿no? Algunos ya son nietos o bisnietos de latinos. Y casi una Argentina en Estados Unidos. Sí, correcto. Y hay de muchos tipos, ¿no? Entonces hay latinos que no hablan español, que no conocen la tierra de donde llegaron sus abuelos en muchos casos, ¿no? Entonces ya se han hecho pues un poco más estadounidenses, ¿no? Otros, en cambio, pues llegamos hace poco, nuestra primera lengua es español, otros han sufrido un poco más discriminación, depende de la forma en la que lleguen y de su estatus socioeconómico. En general, todavía la mayoría de latinos votan por el Partido Demócrata y son más pro migración, ¿no? Claro. Que digamos que el promedio estadounidense, pero sí se ha disminuido un poco el número, ¿no? Y en muchos casos sí ocurre que un latino ya asentado aquí sí empieza a ver la migración pues ilegal un poco más, de forma más negativa, ¿no? Claro, se entiende. Bueno, y en base a la elección está muy reñida, 1.3 sería la diferencia que la pone a Kamala Harris arriba de Donald Trump. Alguna de las encuestas, digo, lo que uno va leyendo y lo que va llegando también hay que decirlo porque hay muchos intereses de por medio. ¿Qué es lo que se dice allí en Estados Unidos? Estás en Washington más precisamente, José. Sí, correcto. Y realmente hay que decir que la elección es prácticamente un empate, ¿no? No hay ningún claro favorito. Hace 4 años todas las encuestas mostraban a Joe Biden con cierta ventaja y así se determinó al final. En este momento es muy parejo, y sobre todo recordando que, a diferencia de Argentina, no es el voto nacional el que determina el ganador. Seguramente Kamala Harris ganará el voto a nivel nacional, eso es más que probable, pero como depende más de esta suma de los estados. A ver, allí te hemos perdido un poquito, José. Es muy interesante para aquellos que, vamos a intentar restablecer el contacto, para aquellos que de pronto no conocen cómo es el voto en Estados Unidos, ¿no? Bien decía, Kamala Harris puede obtener lo que es el voto, el acompañamiento por parte de la gente, pero luego a través del colegio electoral es en lo que se define en este sentido. José, ahí te recuperamos, te escuchamos hasta donde, bueno, el voto a nivel nacional que lo recibiría Kamala, pero es muy interesante porque digo, no toda la audiencia a lo mejor sabe cómo es en Estados Unidos. ¿Quién va a definir el presidente? Sí, realmente yo lo que digo es que son 51 elecciones y no una sola, ¿no? O sea, cada estado
celebra elecciones, son 50 estados más la ciudad de Washington. Entonces, cada estado, el ganador de cada uno de los estados se lleva un número de votos del colegio electoral, ¿no? Entonces, ganar California, por ejemplo, le da 54 votos a un candidato y la meta termina siendo llegar al número de 270. Entonces, ese es el número clave que están intentando superar. Claro. De esas 51 elecciones, para llamarlo de alguna manera, hay 43 o 44 que podríamos decir están determinadas. Se sabe quién va a ganar. O sea, en California no hay duda de que va a ganar Kamala Harris. En el estado de Texas no hay duda de que va a ganar Donald Trump. Entonces, por eso es que los candidatos se enfocan en los únicos sitios donde las encuestas muestran que está pues 50-50, ¿no? Y por ejemplo, el estado de Pensilvania, que es donde está la ciudad de Filadelfia, un poco al norte de Washington y al sur de Nueva York, es uno de los estados claves, ¿no? Y realmente, si uno quiere una pista clave para entender qué va a pasar el martes, hay que enfocarse en Pensilvania, y quien gane el estado de Pensilvania probablemente gane la presidencia. Claro, va a ser el que termina de definir, darle la vuelta en ese sentido, en ese 50 y 50, lograr ese voto, y es ahí en donde lo están buscando ambos. Figuras de Hollywood, hemos visto latinos, Jennifer López, una de ellas, acompañando a Kamala, y por parte de Donald Trump también, ¿no? Cómo el espectáculo, cómo las voces comienzan a jugar en la política también ya sin vergüenza, con convicciones, si se quiere, ¿no? De un lado o del otro. Sí, aunque sí hay que decir que la gran mayoría, digamos, de Hollywood, de artistas, incluso de deportistas, son demócratas, ¿no? Históricamente, pues, se acercan más a ese bando, y lo hemos visto ya desde hace muchas elecciones. Donald Trump tiene algunas figuras, pero más de música country, por ejemplo, que es popular aquí en Estados Unidos. Claro. Algunos deportistas del fútbol americano, también del fútbol de aquí, no el fútbol que todos conocemos, son un poco más republicanos, pero sí, sin duda, la Kamala Harris está intentando ayudarse de todas estas figuras. Decías Jennifer López, también Taylor Swift le dio su apoyo hace unos meses. Michelle Obama salió a decir que era el último tiempo, la jugada de último tiempo para definir el futuro de Estados Unidos, palabras más, palabras menos, en un video en sus redes sociales. Sí, correcto. Entonces, realmente, en ese sentido, pues los demócratas tienen la ventaja, si se quiere, pero obviamente al final, pues eso en otras elecciones no ha terminado de convencer a la mayoría para apoyarlos, ¿no? O sea que la elección en Estados Unidos puede ser una gran sorpresa. Hoy no hay un favorito, sino que está bastante dividida la cosa. Puede ser Donald Trump o puede ser Kamala. Esto se va a definir. El mismo martes nos vamos a enterar en los comicios, ya terminada la madrugada, seguramente, de lo que va a ser aquí en Argentina, o se demorará el conteo. ¿Qué crees en base a eso? Creo que se demorará también por una serie de cosas también, que esta elección es muy, muy peculiar, ¿no? Y de nuevo, para Argentina, donde hay un solo, o el voto es nacional y hay un centro, una comisión nacional electoral, aquí es muy diferente, ¿no? Aquí depende de los estados, depende de cada ciudad. Y por eso yo creo que el martes en la noche ni en la madrugada vamos a saber todavía quién ganó, sino más bien entre miércoles y jueves creo que es cuando tendremos definitivamente, si se da lo que estamos viendo de una elección muy, muy cerrada, ¿no? Perfecto. Bueno, y allí después veremos todo, ¿no? Lo que pasa con los mercados, el dólar, la política internacional, mucho movimiento. José de Bastos, nos has dado un panorama muy cercano a lo que está pasando en Estados Unidos, y estaremos atentos. Nuestro agradecimiento por tu gentileza, como siempre. Periodista y politólogo, qué mejor para poder entender lo que pasa en la política internacional, y en este sentido en las elecciones que se vienen el próximo 5 de noviembre en Estados Unidos. No, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo.